Como habrán visto, es un ciclo que lo que hace es hablar del presente desde diferentes perspectivas. Indudablemente, los acontecimientos se están sucediendo a tal velocidad que es muy difícil una reflexión pausada, como siempre ocurre cuando estamos tan cerca de los acontecimientos históricos. Habrá que esperar a los historiadores del futuro para poder interpretarlos con calma. Bueno, yo creo que el síndrome es que se está extendiendo una confusión general en nuestra época que ya no encuentra un lenguaje común para comprenderse a sí misma. Es decir, nos faltan las palabras. Y cuando realmente no estamos en condiciones de describir lo que está ocurriendo, es porque lo que está ocurriendo es algo novedoso, es algo rompedor. Y la preocupación por qué es lo que está pasando es, en último término, lo que nos ha motivado a entrar a diseñar este curso, pero sobre todo nos ha motivado también a la necesidad de reflexionar sobre ello. Ahí he puesto algunas de las cuestiones a las que estamos asistiendo. La destrucción del orden internacional de posguerra, que es el tema más propiamente geopolítico, el derrumbe progresivo de la democracia estadounidense, pero también de otros sistemas democráticos, la vuelta a conflictos bélicos, la amenaza de guerra nuclear, Putin no la esconde, la potencial proliferación nuclear, el temor por la disminución del papel de Europa. Europa está obligada a reinventarse, Europa está ya en una fase en la que se siente obligada a abandonar esa actitud post-heroica, es decir, Europa como un núcleo que emite eso que se llama poder blando, que se construye a partir de la búsqueda de la paz entre las potencias que formaban parte de ella, y ahora mismo se encuentra teniendo a toda velocidad que armarse porque tiene el ejército ruso no solamente entrando en Ucrania, sino también amenazando con formas distintas y difíciles de evaluar de eso que hoy se llama la guerra híbrida. Y luego tenemos, evidentemente, el cambio climático, los desafíos de la inteligencia artificial, y sobre esto quizá habría que hablar con más detenimiento y desde luego conectarlo con lo que está pasando, la aparición de eso que ahora se llama el tecnofeudalismo y un largo etcétera. Entonces, claro, la gran pregunta que nos hacemos es si efectivamente estamos o no ante un cambio de era. Lo que está claro es que estamos ante un punto de inflexión en la historia. Tenemos la impresión de que vivimos en un mundo desbocado, pero sobre todo la impresión es que, y a mí me gusta mucho este término que utilizan los anglosajones, que estamos ante un momento de puerta giratoria, revolving door moment. Es decir, es un momento en el que parece que hemos entrado por una puerta que empieza a girar y no sabemos bien a dónde nos va a conducir, pero lo que sí parece que es muy claro es que estaremos ya en otro sitio. Y ese otro sitio es lo que podemos llamar una nueva era, una nueva época o lo que sea. Claro, ustedes dirán, bueno, esto se ha venido afirmando en muchos otros momentos. Todos recordamos cuando el conocido historiador Hobsbawm habló del corto siglo XX, es decir, cuando se produjo la caída del Imperio Soviético, de los regímenes de socialismo de Estado, dijo que es cuando había acabado realmente el siglo XX. El siglo XX lo llamó el corto siglo XX porque habría empezado en el año 14 y habría acabado en el año 89, en el año 90, pero luego ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, el 11S, y entonces empezaron a revisar un poco la cronología, empezaron a decir, no, el siglo XX ha acabado ahora, cuando le correspondía en el año 2001, pero lo mismo se dijo respecto de la crisis económica del año 2008, que había un antes y un después, o, acuérdense,
con la pandemia. Yo recuerdo un chiste del Roto, el humorista del País, que se veía en la viñeta, había una raya y a la izquierda ponía antes de la pandemia y después de la pandemia en el otro lado. O sea, como que la cesura histórica la marcaba la pandemia. Por tanto, tanto los sociólogos como quienes, en términos generales, o los propios historiadores, son muy propicios a empezar a intuir que continuamente estamos cambiando de época. Yo creo que ahora esto parece que va más en serio. Sobre todo parece que va más en serio porque estos cambios van asociados también a una revolución tecnológica. Las auténticas revoluciones son las revoluciones tecnológicas. Estamos en un momento en el que, esa última revolución tecnológica que transformó completamente el mundo tal y como lo conocíamos, que era la época de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, según el sociólogo la llamaba de una manera o de otra, de repente ha pegado un salto y hemos entrado en una época, digamos, cuyo futuro, hoy por hoy, no nos atrevemos realmente todavía a anticipar, pero sí sabemos la cantidad de alteraciones que puede producir. Adam Tooze, que es ese autor que ven ahí detrás del término policrisis, lo que viene a decirnos es que la característica fundamental de nuestro tiempo es que ya no estamos asistiendo ante una sucesión de crisis. Es decir, no es la crisis del terrorismo islámico a la que sigue una posible crisis energética, la que sigue después la crisis del coronavirus, a la que sigue después la crisis de Ucrania. No. Lo que él viene a decir es que todas las crisis están convergiendo a la vez. Y el problema de esa convergencia simultánea de situaciones de crisis es precisamente lo que nos genera tantas dificultades. O sea, muchas veces no podemos resolver algunas de las crisis sin acentuar otras. Si buscamos atajar el cambio climático, podemos encontrarnos con que perdemos competitividad industrial, por ejemplo, porque otros países no lo hacen. Si queremos abordar la crisis demográfica incorporando inmigrantes, nos podemos encontrar con que eso lo que provoca es el aumento del voto a la extrema derecha y así sucesivamente. O sea, por tanto, la situación de hoy es muy delicada porque en cualquier lugar hay crisis. No solamente hay una crisis geopolítica, sino que realmente hay una sucesión diferente de crisis. Pero sobre todo lo que hay, y es lo que a nosotros nos importa, y es sobre todo sobre lo que vamos a hablar aquí en estas jornadas, es la crisis en Occidente. Y ahí he puesto yo entre paréntesis, la crisis en Occidente no es solo atribuible a Donald Trump. O sea, Donald Trump lo que ha hecho es, en cierto modo, de acelerador, o sea, de una serie de cambios que ya estaban en marcha. Ahí no recuerdo quién definió la aparición de Donald Trump como a small man in a big time, es decir, una persona pequeña, o sea, pequeña de que no tiene una mentalidad de auténtico estadista, en un momento grande. Un momento grande porque la responsabilidad que adquiere alguien como el presidente de los Estados Unidos es verdaderamente apabullante. Claro, la gran pregunta es, Trump no engañó a nadie. Es decir, que Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos y fue elegido diciendo lo que iba a hacer. O sea, que no hay aquí un engaño,
Es decir, no es alguien que prometa unas cosas y luego después resulte que hace otras completamente diferentes, sino lo que nos encontramos es que un sector muy importante de la población de los Estados Unidos quería un cambio drástico en la política. Por tanto, la gran pregunta, que es la que ponemos aquí, es esta de qué estaba ocurriendo, no solamente en la sociedad estadounidense, sino también en las europeas, qué está ocurriendo para que pudiera suceder algo así. Entonces, claro, se ha dado una coincidencia de un personaje peculiar como presidente de los Estados Unidos con una agenda que, bueno, aunque es bastante nítida, pero sin embargo es imprevisible al final porque va dando bandazos, va dando pasos adelante en algunas cosas y luego después pasos atrás. Esto ha coincidido también con el expansionismo imperial ruso, con las amenazas de China también sobre Taiwán, aunque esto viene también ya de muy lejos, pero China tomando posiciones ante un posible conflicto en su zona de influencia y expandiendo su poder económico y acelerando también la expansión de su poder militar. Entonces nos encontramos ante una simultaneidad de dos grandes cambios, un cambio tecnológico y geopolítico, que es una mezcla explosiva. Es una mezcla explosiva por muchas razones, porque, por ejemplo, para el caso de Europa es tremendo porque, bueno, tenemos que acelerar el proceso de rearmarnos, pero realmente en un momento en el cual incluso no sabemos ya para qué sirven los tanques o para qué sirven realmente unos u otros aviones de combate, porque se está cambiando de paradigma también precisamente en la forma en la que se lleva a cabo los conflictos bélicos. Lo que está claro es que si hubiera que elegir un término para definir el mundo en el que estamos entrando, y yo hablo como politólogo, hablo desde la perspectiva fundamentalmente política, no hablo desde la perspectiva de un experto en nuevas tecnologías, por ejemplo. Habría que definir, yo creo, como estamos entrando en un orden posliberal, en un orden mundial posliberal, es decir, que tiene que ver más específicamente con temas geopolíticos, pero también un orden posliberal en lo que tiene que ver con el conjunto de transformaciones que están teniendo lugar dentro de las propias sociedades democráticas en países como el nuestro. Nuestra expectativa no era esa. Nuestra expectativa era que las democracias, que el escenario internacional estaría caracterizado por una división entre lo que podríamos llamar potencias democráticas, que cooperan intensamente entre ellas, frente a países autocráticos, puede ser Rusia, China, que cooperan con otros países como Irán, como puede ser el caso de Corea del Norte, que ahora sigue muy intensamente cooperando con Rusia. Pensábamos que, aunque con sus defectos todavía, el sistema de las Naciones Unidas y, por tanto, todo el conjunto de instituciones internacionales y, sobre todo, los mecanismos de gobernanza global podrían seguir funcionando. Y, de repente, esto parece que se nos está derrumbando. Estados Unidos ha salido ya de 66 organizaciones internacionales, que se dice pronto, 66. Estamos en una nueva era de las relaciones internacionales, donde ahora parece que no van a estar determinadas por normas o instituciones multilaterales, más o menos eficaces, sino por hombres fuertes y tratos, que es una expresión que no recuerdo
a quien le leí. Es decir, por una puesta de acuerdo entre las grandes superpotencias en torno a cuál es su área de influencia y los tratos que hagan entre sí y los tratos que estén dispuestos a hacer con las potencias medias o con las potencias que se corresponden con el sur global. Yo hasta ahora lo he visto como todos nosotros con congoja, con conmoción, como he señalado al comienzo, pero realmente cuando me sonaron todas las alarmas fue cuando se produjo lo que podríamos llamar el momento Groenlandia. ¿Por qué el momento Groenlandia es tan importante? Bueno, pues sencillamente porque lo que vino a sacar a la luz es que se ha producido en efecto una escisión dentro de Occidente, entre por un lado los Estados Unidos y por otro lado Europa. Menos mal que parece que Trump se ha echado atrás, pero digamos esa amenaza de que o se entrega Groenlandia, se vende Groenlandia, llámese como se quiera, o si no, está dispuesto a tomarla por la fuerza, eso rompe cualquier visión que pudiéramos tener de pertenencia a un mismo mundo geopolítico o a una misma comunidad política. Entonces aquí las consideraciones estratégicas han prevalecido o parece que están prevaleciendo sobre nuestra comunidad de valores. Ahí es ya, no solo cuando se recibió de esa manera tan impresentable a Zelensky en el despacho oval para embroncarlo, ¿no?, a quien estaba siendo invadido por una potencia extranjera, no solo por, digamos, la defensa activa del propio Trump, sobre todo su vicepresidente Vance, y parte de su entourage, de estos plutócratas como Elon Musk, de una defensa cerrada del nacionalpopulismo europeo, sino que ahora yo creo que lo que se estaba tocando es algo verdaderamente sensible, porque en último término lo que se viene a declarar de modo más o menos explícito es vuestros valores no son nuestros valores. Y esto es algo que sobre todo es lo que va a ser el objeto fundamental de mi intervención aquí. No solamente se está produciendo una escisión que tiene un carácter de tipo geopolítico y que puede afectar directamente a lo que ocurra en la guerra de Ucrania, que puede afectar a la propia estabilidad de la OTAN, que puede afectar a las relaciones entre uno u otro lado del Atlántico, sino que puede afectar a nuestra propia identidad como mundo occidental. Es decir, que Occidente parece que se divide. Pero, atención, y esto me interesa subrayarlo mucho. Vamos a ver, en último término, si escarbamos, el conflicto no es tanto entre Estados Unidos y la Unión Europea o entre Estados Unidos y los aliados de la OTAN, porque evidentemente aquí hay que incorporar también al Reino Unido o incluso aliados como Japón o Australia o Nueva Zelanda o la propia Corea del Sur. Aquí el problema, como digo, tiene que ver con cuestiones de valores. Fíjense que una de las cosas que más nos sorprendió del documento sobre estrategia de seguridad que apareció en el mes de noviembre pasado es que se decía explícitamente que Europa era una civilización en extinción. Repito, estamos destinados a extinguirnos. Es decir, que estamos en plena decadencia, que la nueva situación mundial
exige un cambio en la forma de organización, sobre todo forma de organización política, y una nueva forma de estructurar las alianzas bajo la tutela completa de los propios Estados Unidos. Entonces, bueno, por tanto, dentro de Estados Unidos, la escisión, digo que no es entre Estados Unidos y Europa, sino que la escisión tiene lugar dentro de la propia sociedad estadounidense, entre dos formas de entender cuáles son los valores fundamentales que deben regir en ella y las propias sociedades europeas. Es decir, que no hay tal división entre Europa y Estados Unidos, hay una división entre dos formas de contemplar, de entender lo que es la democracia, de entender lo que es la política y, sobre todo, de entender lo que son nuestros valores. Y fíjense, ¿qué es lo que unificaba a eso que llamábamos y llamamos todavía Occidente? Pues lo que unificaba a Occidente, evidentemente, es decir, nuestra identidad estaba asociada a todo un cuerpo normativo, que es la tradición de los derechos humanos, la democracia y el propio liberalismo, porque cuando hablamos de democracia, si queremos ser justos con el término, hablamos de democracia liberal. Por tanto, lo que nos unificaba no es que fuéramos de una determinada etnia o que predominara en nosotros una determinada opción ideológica. Lo que nos unificaba, en último término, es esa identidad político-moral común. Claro, si eso se resquebraja, si comienzan a aparecer divisiones en torno a cómo hemos de interpretar los principios y los valores que sustentan nuestro orden político, ¿qué es lo que nos cohesiona? Es decir, ¿qué nos unifica si el pegamento se está disolviendo? Es decir, si ya no existe lo que pensábamos que era imbatible, que es el consenso en torno a todo ese conjunto de valores fundamentales. Porque hoy a lo que estamos asistiendo dentro y fuera de nuestros países es a un proceso en el que el pluralismo está mutando en tribalismo, luego entraré un poco en esa idea, en la proliferación de grupos políticos cada vez más cerrados sobre sí mismos, cada vez menos dispuestos a negociar sus diferencias, con quienes no piensan como ellos. Para aclarar un poco el mapa en el que estamos, creo que es importante distinguir entre tres modelos de acción política que son los que ahora mismo predominan, sobre todo dos, sobre todo el primero y el segundo. El primero es el de los partidos establecidos, que es una terminología que no me gusta, pero que se suele utilizar. Es un poco el centro derecha y centro izquierda, ¿no? Esa especie de consenso básico que sostiene a esos dos grupos, que coexiste con otra forma de contemplar la política, otra forma de organizar los valores, que es la propia de los partidos populistas. Bueno, en el primer caso, ante lo que estamos es ante una defensa del statu quo, a un repliegue, es decir, ante lo que se nos viene encima, lo que hacemos es replegarnos sobre todo ese conjunto de reglas conocidas, la necesidad de mantener las instituciones del Estado de Derecho, que no se vulneren los derechos fundamentales de la persona, etcétera, etcétera. El gran conflicto hoy dentro de los sistemas democráticos es el conflicto entre, por un lado, principio de mayoría, que es lo que suelen defender los populistas, que la mayoría decida, y la tradición liberal, que lo que viene a decir es sí, siempre y cuando se respeten a las minorías, siempre y cuando se respeten todo un conjunto de normas, eso que, por simplificar, podemos llamar el Estado de
de derecho. Por tanto, aquí hay una situación de repliegue, tanto en los partidos de centro-derecha como los partidos de centro-izquierda, y aquí incorporaría los partidos socialdemócratas, lo que tratan es de evitar el mal mayor. Por tanto, aferrarse a lo que siempre hemos entendido por democracia, no entrar en experimentaciones, y una defensa, por tanto, en último término, del statu quo. Por tanto, esta es una opción, ojo, conservadora. Esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta. O sea, cuando hablamos de conservadores y progresistas, cuando nos referimos a este grupo, todos son conservadores. Lo que ocurre es que algunos quieren incorporar valores más progresistas o quieren restringir valores hasta entonces progresistas para ajustarlos, diríamos, a valores más tradicionales, pero en último término son actitudes conservadoras. El segundo grupo es lo que, por utilizar un término que es el título del último libro del sociólogo Zygmunt Bauman, es un poco la idea de la retrotopía. Es decir, que buscar la utopía no en el futuro, sino en el pasado. O sea que lo que hay son partidos nostálgicos, o sea, nostálgicos de un presunto pasado mejor. Y aquí están todos los partidos nacionalpopulistas, empezando por el propio Trump. Como ustedes saben, el movimiento suyo, el MAGA, es el acrónimo de Make America Great Again. Este again lo que quiere decir es que América en algún momento fue grande y hoy ya no lo es. Por tanto, hay como una vuelta, es decir, se mira hacia el pasado como modelo al que queremos volver. Por tanto, se está en contra de, en el caso europeo, de veleidades de mayor integración supranacional, se quiere volver otra vez a las fronteras y sobre todo, se quiere volver a la vieja cohesión étnica. Es decir, volver otra vez a los vínculos comunitarios de una misma etnia, pero también unos mismos valores, que son los valores tradicionales. Esta nostalgia se aprecia en todas partes. O sea, MAGA es el grito de guerra de Trump, el Build Back Better fue el grito de guerra en la campaña anterior de los demócratas, es decir, volvamos a construir empresas e infraestructuras como se hizo en la época de Kennedy o en la época de Roosevelt, es decir, volver otra vez a grandes acciones colectivas, pero estaban en el pasado. Y hay que volver otra vez a eso, y en la izquierda esa especie de añoranza de la socialdemocracia por los 30 glorieux, o sea, los 30 años gloriosos de la socialdemocracia europea de la posguerra. Y luego hay una tercera posición. Quizá dirán ustedes que, bueno, que por qué la he metido si realmente es algo bastante minoritario, pero la he metido porque Trump representa la opción MAGA, la retrotopía, pero también esta nueva opción que comienza a aparecer también en la mayoría de los medios de comunicación, que es la disrupción de la democracia, entendiendo disrupción en el sentido de la semántica inglesa de disruption, porque en castellano no tiene exactamente el mismo sentido, es decir, de renovar radicalmente el sistema institucional y la gestión pública. A mí hay un término que me gusta mucho, que se utiliza en Estados Unidos para referirse a todo este grupo, que es el grupo, por simplificar, es el grupo que está controlado y sobre el que que piensa a través de think tanks financiados por los plutócratas de Silicon Valley. Es el grupo que trata de dar la vuelta a la forma de gobierno democrático porque no cree en la democracia. Y lo dicen explícitamente. Lo que quieren es romperlo todo.
Por eso me gusta mucho el término este que se utiliza en Estados Unidos como brokenists, de broken, ¿no? De roto, rotura, que se inspira en un artículo de esta señora que le pongo ahí, Alana Newhouse, que se titulaba Everything is broken, todo está roto, donde ella hacía referencia a cómo nada funcionaba bien y utilizó el ejemplo de su hijo que tiene enfermedades, el sistema sanitario que no funciona, otra serie de cosas que no funcionan. Es decir, aquí lo que hay es una preocupación por la eficacia y sobre todo lo que hay es una denuncia de la democracia como un sistema profundamente ineficiente que merece ser sustituido por algo así como unos reyes filósofos platónicos que serían precisamente los CEOs de las grandes empresas que gobernarían tecnocráticamente al menos los Estados Unidos. Sería algo así como un gobierno tecnocrático dirigido a ir incorporando rápidamente a la inteligencia artificial y echando, como vimos que intentó Elon Musk con el programa Dodge, ir echando a la burocracia heredada hasta ahora y sobre todo evitar que las mayorías pudieran decidir por encima de quien se presume que tiene un mejor conocimiento del funcionamiento de la realidad. O sea, lo interesante es, y lo triste, es que los dos modelos, el de A y B, miran al pasado, el único que realmente está mirando al futuro es precisamente este tercero. Y lo digo con lamento. Es muy interesante porque ahora, si vemos las discusiones que se están produciendo en algunos sectores donde se reflexiona sobre la crisis de la democracia, inmediatamente comienza a aparecer, la gran disputa entre eficacia y legitimidad. Es decir, ¿qué preferimos? ¿Un sistema que nos resuelva los problemas o un sistema que establezca todo un conjunto de garantías para evitar que puedan producirse lesiones a nuestros derechos? Nuestros o de, digamos, personas jurídicas, como pueden ser empresas. Y hay un sector de la izquierda que está también metido en esta dinámica, representado por Ezra Klein, por ejemplo, y Derek Thompson, que son dos grandes periodistas estadounidenses que acaban de sacar un libro. Bueno, lo han sacado hace ya como un año, pero acaba de salir la traducción al español, y donde lo que vienen a decir es, atención, el problema que tienen los sistemas democráticos es que no acaban de resolvernos los problemas y, por tanto, lo que tenemos que hacer es aligerar la burocracia, pero claro, aligerar la burocracia significa también que dejamos de atender a los procedimientos que garantizan que se cumplen una serie de condiciones cuya función es precisamente la preservación de los derechos. Detrás late la influencia indudable de China. O sea, China es la auténtica obsesión en la sombra de la política de los Estados Unidos. Porque no pueden competir con China. Es decir, China se está acelerando su desarrollo tecnológico, su desarrollo industrial, su capacidad exportadora, que eso ya lo venían haciendo desde mucho antes, incluso su capacidad de influencia. Entonces lo que viene a decir es, bueno, necesitamos aligerar y ser capaces, diríamos, de competir en eficacia, no competir en legitimidad. Y esto es algo de lo que se ha contagiado indudablemente, Donald Trump. Me parece que es muy importante que seamos conscientes. De hecho, de esto Donald Trump pasará a la historia por ser el primer presidente de un país democrático que, digamos, que ha eliminado la hipocresía. Será lo que ustedes quieran, menos hipócrita. Él dice lo que quiere y lo dice sin ningún tipo de remilgos. Antes, cuando Estados Unidos vulneraba algún principio declarado por
La Carta de las Naciones Unidas siempre tenía la excusa, ¿no?, de que se trataba de democratizar Oriente Próximo o lo que sea. Había un argumento legitimador. O sea, había una necesidad de convencer apelando a nuestros valores. Fíjense, volvemos otra vez al tema de los valores. Ahora ya no hace falta. Ahora ya se dice que es, primero, por mantener su situación de privilegio táctico y por acceder a materias primas cruciales. Está detrás de su acción en Venezuela. En ningún momento dijo Trump que lo que quería era que Venezuela volviera a ser un país democrático. Trump dijo directamente, no, lo que queremos es el petróleo y lo que queremos es que las empresas de los Estados Unidos se lleven el petróleo. Nada de hipocresía. Bueno, esto que les puede parecer una tontería tiene mucha importancia porque detrás de todo este conjunto de convenciones, ¿no?, de cumplir al menos con los dictados de normas morales que todos presumimos que tienen eficacia entre nosotros, cuando alguien se las salta, uno se echa a temblar, sobre todo porque es muy posible que ya no creamos, o que un sector muy importante de las poblaciones no crean ya en esas normas morales. Es decir, que les parezca muy bien que Estados Unidos haga como Rusia, que toma a Ucrania por las buenas, vulnerando, por supuesto, la soberanía de un país. Y por qué no lo puede hacer? Bueno, esa es la idea de Trump. ¿Por qué no lo puedo hacer yo con Groenlandia? Bueno, esto es, o sea, lo que quiero es que nos fijemos en que realmente la quiebra es de tipo normativo. La quiebra, digamos, estamos rasgando la sustancia moral básica sobre la que habíamos edificado nuestros sistemas democráticos. Por tanto, al final, quienes sostenían esa moral y quienes sostienen todo ese complejo de instituciones a las que estamos aludiendo es indudablemente la ideología liberal en un sentido amplio. Es decir, no estamos hablando de todo nuestro entramado institucional, eso que decíamos, principio de mayoría, pero modulado por instituciones del Estado de Derecho, por la división de poderes, autonomía del Poder Judicial, una prensa libre, el reconocimiento de todo un conjunto de instituciones cuya función fundamental consiste en el control del poder. Es decir, no hay democracia si los gobernados no pueden controlar a los gobernantes y precisamente todo ese conjunto de instituciones, en último término, están diseñadas para proceder a ese control. Bueno, ¿qué está pasando con la ideología liberal? Claro, el problema que tiene el orden liberal es que está siendo atacado tanto por la derecha como por la izquierda. Y en muchos casos por la izquierda moderada y por la derecha moderada. Es decir, que está sujeto a un problema de legitimidad. Entonces vamos a fijarnos muy rápidamente, porque de esto quiero pasarlo rápido, vamos a fijarnos fundamentalmente en cuál es la crítica de la derecha. La crítica de la derecha, en cierto modo, es que el liberalismo, como está asociado directamente a lo que es el gobierno constitucional, el liberalismo es algo frío. El liberalismo carece de comunidad de destino. Y luego, además, el liberalismo se ha ido contagiando con los valores de la élite cultural progresista, que es la que domina el espacio público, que es la que domina en las universidades, que es la que domina en aquellos sitios que trata de tapar la boca a Trump, precisamente porque en su programa estaba claramente esa crítica,
Esa idea de nos están imponiendo valores que no son realmente los auténticos, que es el valor, sobre todo y en primer lugar, el valor del patriotismo y luego todo lo demás. Por tanto, hay una crítica también al neoliberalismo en su visión más filosófica, descarnada, que es la lógica del capitalismo global, que se lleva nuestras fábricas a otros lugares, pero sobre todo sin globalización no hubiera habido estas migraciones masivas a las que estamos asistiendo, pero sobre todo es la idea de que vivimos en sociedades individualistas, hedonistas, atomizadas, que carecemos de aquí viene el término mágico, comunidad. Comunidad es decir, un grupo al que sentirnos adscritos. Por tanto, esa visión liberal que se fija en los derechos del sujeto, que no se fija en los derechos del grupo, que es algo que comparte, en cierto modo, como veremos ahora también con un sector muy importante de la izquierda, eso es aquello contra lo que, en último término, nos rebelamos y, por supuesto, contra la cultura woke, es decir, el izquierdismo culturalista woke. Ya saben que es un término que ya se utiliza en todo el mundo, pero en cierto modo lo que viene a ser es una especie de radicalismo identitario que consiste en estar siempre alerta, de viene el término, woke up, viene realmente, o sea, estate alerta, estate atento, que ve racismo por todos los lados, machismo por todos los lados, etc. Con independencia de que pueda existir, efectivamente. Lo que pasa es que se percibe como algo hiperbólico, que está cambiando, diríamos, el sustrato sobre lo que se montaban los sistemas liberales. Bueno, ¿cuál es la crítica de la izquierda? La izquierda coincide, interesantemente coincide en algunas cosas con la derecha a este respecto, precisamente lo contrario de lo que decía antes la derecha, es decir, que no es lo suficientemente woke, es decir, que no se protege o no protege suficientemente a los derechos de las minorías, pero que en último término el liberalismo en su aspecto neoliberal, aunque el neoliberalismo realmente ya no es una ideología, es una especie de dispositivo, que es el dispositivo que gobierna, ¿no?, el mundo de la globalización, ¿no? Si no eres competitivo, mueres. Por tanto, es darwinista. Por tanto, y deja que el mercado sea realmente quien coloque a cada cual en su lugar. Y entonces, bueno, lo que en cierto modo, aquello de lo que se acusa a los sistemas democráticos es que han abandonado algunas de las promesas. Una de las promesas es la igualdad entre los seres humanos, que se declara formalmente, pero que en la práctica se ha acabado por abandonar. El poder económico ha tornado en poder político y que, por tanto, aquí también hay una preocupación por la cohesión, pero es una preocupación por la cohesión distinta de la que apreciamos en el otro bando. Ahora la preocupación por la cohesión tiene que ver por la cohesión social. Es decir, las diferencias económicas son tan grandes entre unos sectores sociales y otros que en último término han roto las costuras de un sistema eficaz de solidaridad social. Bueno, esto es culpa también de las élites neoliberales, esas élites que pueden ser muy progresistas, pero que en último término han acabado abandonando a la clase obrera, que hoy habría sido suplantada por los nuevos marginados de la globalización, los left behind, es decir, aquellos abandonados, y el término left behind tiene incluso un componente religioso dentro de los Estados Unidos, favoreciendo así un grito de guerra. Esto me gustó, pareció muy simpático en un artículo de Edward Lucy, que escribe habitualmente en el Financial Times,
el grito de guerra contra los plutocrats, aristocrats and other rats. Perdonen que lo diga en inglés, pero como en inglés todo va rimando, pues es muy claro. Es decir, el grito de guerra contra los plutócratas, los aristócratas y otros ratas. Es decir, en último término, este sistema que estaba pensado para permitir que el individuo pudiera encontrar una posición simétrica con respecto a otros ciudadanos, de los que es formalmente igual, ha acabado, sin embargo, separándose por completo. Entonces, bueno, un poco la acusación es del liberalismo como cascarón vacío. Que el liberalismo aquí les puse un poco la definición para que vean que realmente son consideraciones como bastante, bueno, que me parecen importantes, ¿no? Pero bueno, en último término el problema es ver cómo lo traducimos después en políticas concretas, igualdad universal de los seres humanos, protegida por el Estado del Derecho, se reduce al gobierno constitucional, como hemos visto antes. De lo que se trata es que individuos libres e iguales, desde la perspectiva, digamos, que poseen la misma dignidad moral y que, por tanto, son sujetos de derechos exactamente igual que cualquier otro, deben ser tomados en consideración por igual también y, sobre todo, debemos impedir que el Estado tome partido por unas concepciones del bien u otras, es decir, por unos valores u otros. O sea, realmente el liberalismo puro lo que viene a decir es que el Estado no tiene que tomar partido por valores específicos, sino que el Estado tiene que tomar partido por esas reglas que regulan precisamente la convivencia de los valores específicos, como puede ser el pluralismo de valores específicos, como puede ser el principio de tolerancia. Es decir, el principio de tolerancia está asumido en cualquier sistema democrático porque en último término lo que permite es que permite el respeto a aquellos que discrepan con nosotros. Pero claro, el problema es que el liberalismo carece de, este es un término que igual no conocen, carece de eticidad. Eticidad es lo que los alemanes llaman Sittlichkeit, que es una distinción que hace Hegel y bueno, que se contiene ya en Kant, ¿no? Entre moral por un lado y eticidad sería, la moral son aquellos principios que podemos predicar con carácter universal, con independencia de la sociedad en la que vivamos, con independencia de nuestra tradición cultural, etc. Mientras que la eticidad son principios morales que responden a un contexto social específico. O sea que, por tanto, existen culturas que tienen sus ingredientes simbólicos, pero que tienen también su propia jerarquía de valores, puede ser más o menos individualista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde, en cierto modo, donde le duele al liberalismo, desde la perspectiva de sus críticos, que impone límites, pero no dice cómo hayamos de vivir. El liberalismo, por tanto, sería una cultura política fría, que desatiende lo emocional, que es lo que está auténticamente de moda, y que las democracias, para poder funcionar, requieren, eso los alemanes llaman una Leitkultur, que es una cultura dirigente, una cultura de base, una cultura mayoritaria, es decir, que la mayoría tiene que participar realmente de todo el conjunto de reglas, de la legitimidad del conjunto de reglas que gobiernos gobiernan a unos y a otros. Y vamos a pasar ahora voy a tener que saltarme aquí algunas cosas. Vamos a pasar aquí ahora a ver cuáles son algunas de las causas del malestar. Sabemos que
cuando se ataca el liberalismo se está atacando a la democracia tal y como la conocemos. Es decir, no se está atacando solamente a quienes poseen una ideología política distinta, sino que se está atacando al conjunto de valores que forman parte del mundo en el que vivimos, en las sociedades democráticas, se entiende. Entonces, bueno, digamos que el malestar viene de muchas fuentes. Sabemos que hay una escisión entre ganadores y perdedores de la globalización, que los problemas sociales y económicos se refuerzan mutuamente, que hay una especie de desencanto por parte de las nuevas generaciones que no ven claro el futuro. Yo creo que simbólicamente la máxima que yo creo que más nos hizo pensar en los últimos años fue un cartel de un joven o una joven de un liceo francés cuando estaba en la manifestación, donde ponía en el cartel, no decía abajo el gobierno de Sarkozy, porque era la época de Sarkozy, o abajo la République, o viva el comunismo, no. El cartel decía simplemente, queremos vivir como nuestros padres. Ojo, queremos vivir como nuestros padres. Ese era el grito de guerra. Es decir, que esto de repente nos dio completamente la vuelta a la forma en la que estábamos contemplando el mundo en el que vivíamos. Desde luego, hay muchas razones para sentirnos insatisfechos con la forma en la que funcionan los sistemas democráticos. Hay muchas razones para sentirnos insatisfechos con las consecuencias de la globalización, con la incapacidad del propio sistema político para ser más eficaz. Volvemos a la discusión de antes. Pero a mí el punto que, como tengo poco tiempo, tengo que concentrarme en uno, me voy a concentrar en este. A mí el punto que me parece que es más interesante es el que figura ahí. Es decir, que vivimos en una cultura que se construyó a partir de uno de los principios fundamentales con los que comienza el mundo moderno, que es la idea de progreso. Y la idea de progreso significa, o por lo menos contribuyó a dar identidad a todas las sociedades que fueron evolucionando, prosperando, o sea, progresando, en un sentido vulgar, en gran cantidad de facetas, de tal manera que apareció una identidad o un tipo de mentalidad en la cual se daba por supuesto que todo futuro sería mejor que el presente, que por supuesto también que el pasado. Esa idea de Marx, ¿no? Esta es una idea muy pura de la Ilustración, en el futuro, la sociedad comunista se disolverá, ¿no? Todas las contradicciones sociales, el hombre se redimirá de esa situación de explotación permanente, el propio liberalismo es una ideología de progreso, accederemos a un mundo no solamente más justo, sino también a un mundo más libre, porque ahí lo que se acentúa es la idea de la libertad, y lo que nos encontramos es que esto puede no estar sucediendo. Claro, la gran pregunta es qué ocurre cuando el futuro se desvanece. Porque no es que el futuro se desvanezca, es que el futuro ahora, digamos, ha cambiado radicalmente la forma en la que es percibido desde el imaginario social nuestro. El futuro es aquello frente a lo cual hemos de defendernos. El futuro es el cambio climático. El futuro es una tecnología
que no controlamos, a saber cómo nos va a afectar laboralmente o incluso existencialmente, que es ahora con la inteligencia artificial, ya saben que ahora se han puesto muy de moda determinadas utopías tecnoapocalípticas. El futuro es que seguramente vamos a perder nuestra capacidad para competir, que es algo que ya se está experimentando enormemente dentro de nuestros países. Hay un país que está obsesionado con esto, que es particularmente Alemania, porque su identidad tan asociada al sector del automóvil se dan cuenta que quizá no va a poder competir. Es decir, nos han cambiado, por decirlo de alguna manera, el cronotopo. Este es un término así un tanto pedante, que viene de cronos y topos, es decir, el lugar en el que nos veíamos en la historia, ¿no? O sea, la forma en la que nosotros nos concebíamos, cobrábamos identidad de nosotros mismos. Claro, las sociedades modernas, para ser estables, son sociedades que, por eso hay un sociólogo alemán que habla de la estabilidad dinámica. ¿Qué entiende por estabilidad dinámica? Estabilidad dinámica lo que viene a decir es que, contrariamente a lo que parece, para que una sociedad moderna sea estable, necesita moverse continuamente y moverse a gran velocidad. Velocidad, crecimiento, innovación. Es decir, necesita una situación de cambio continuo. Cambio continuo que, asociado a esta idea de progreso, significa que en último término ese cambio tiene que ser para mejor. ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las clases medias europeas tradicionales, los sostenes sociológicos de los sistemas democráticos, pero también de todos los sectores productivos? Pues lo que ha pasado con las clases medias es que no han sido capaces de verse beneficiadas por el proceso de la globalización. Cuando uno ve un gráfico, que no he traído aquí, en un gráfico que llaman de Branko Milanovic, que se llama que tiene ahí como un perfil que es como un elefante con la trompa hacia arriba, cuando uno ve la parte de aquellos que menos han crecido a lo largo de los años en que empezó la explosión de la globalización, fueron las clases medias europeas. Estamos todavía, ¿no?, al fondo de la imagen, pero abajo. Es decir, no ha habido una mejora de nuestra capacidad económica, sobre todo para las clases medias tradicionales, como se les llama. Sí, por supuesto, para las nuevas clases medias dinámicas, ¿no?, las que han sabido, por su tipo de profesión, ajustarse mejor a las nuevas demandas de la sociedad de la información, de la sociedad digital. Bien, ¿por qué doy tanta relevancia a este punto? Bueno, pues doy tanta relevancia a este punto porque la impresión que tenemos es que seguimos siendo, o sea, que es posible a la vez ser sociedades prósperas. Somos una sociedad tremendamente próspera, pero a la vez estancada. Es decir, seguimos moviéndonos sin parar, todo sigue ocurriendo a una enorme velocidad, pero no sentimos que vayamos avanzando. Es como si estuviéramos pedaleando con una bicicleta estática. No sé, yo no tengo más que mirar mi sueldo de catedrático de universidad en los últimos 15 años, es prácticamente el mismo. De facto es prácticamente el mismo. Y si incorporamos la inflación, realmente pues, hemos cobrado bastante menos, ¿no?, de lo que solíamos cobrar. Y claro, esta percepción, aquí es donde está el punto fundamental, donde tenemos que buscar el malestar. Esta percepción de que pensábamos que vivíamos en un mundo
que estaba diseñado para un progreso continuo, de repente, aquello a lo que nos enfrentamos es, por el contrario, a todo un conjunto de pérdidas. Hay un libro muy recomendable, aunque no está traducido, de un sociólogo alemán que me parece que es el sociólogo que tiene más talento ahora mismo hoy en el escenario de la teoría social, que se llama Andreas Reckwitz, con W-I-T-Z, que ha sacado un libro muy gordo que se llama Pérdida. Y bueno, un poco la tesis de este sociólogo es un poco en la línea que yo les estaba contando. Entonces, él lo que viene a decir es que la sociedad moderna, las sociedades modernas, y seguimos viviendo una sociedad moderna, es lo que se llama el capitalismo tardío, está siempre atrapada en una tensión fundamental entre progreso y pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas materiales, simbólicas, emocionales, culturales, y estas pérdidas muchas veces quedan invisibilizadas o quedan sin elaborar, ¿no? Entonces, claro, normalmente, digamos, nuestras sociedades fueron capaces de generar narrativas colectivas donde los avances se vendían como más valiosos que las pérdidas. O sea, podíamos perder la comunidad en la que habíamos nacido en el campo. Cuando llegábamos a la ciudad, pues en la ciudad teníamos empleos bien pagados, el acceso a todo un conjunto de bienes, no solamente económicos, sino culturales y sociales, que nos hacía que compensara abandonar esa comunidad rural. Y así sucesivamente. Bueno, ahora el problema es que ya no tenemos una narrativa colectiva que nos compense la percepción que tenemos de pérdidas, y precisamente porque vivimos en sistemas democráticos, vivimos en un mundo donde todos parecen tener derecho al ascenso social, a la prosperidad, a la realización privada. Y claro, cuando esto, ¿qué es lo que nos prometen en última instancia todos los políticos de todos los partidos? Nos prometen que van a resolver problemas, que vamos a vivir mejor. O sea, todo sistema democrático se monta sobre una promesa permanente. Cuando esto después choca con la realidad, nos enfrentamos por tanto, a la frustración y al desencanto. Por tanto, ese malestar que es el que ha revuelto toda la política democrática a lo largo de los últimos años, ese malestar tiene mucho que ver con un desequilibrio que se ha producido entre, la pérdida de la idea de progreso, es decir, el futuro. Además, añadido a los males del futuro la verosimilitud de que pueden volver los enfrentamientos bélicos, que es algo que parecía que al menos en Europa teníamos superado. Entonces, esto junto con la incapacidad realmente para satisfacer intereses que además son crecientemente heterogéneos, es decir, lo que es bueno para un sector social puede ser malo para otro, con lo cual tenemos que estar ponderando continuamente intereses que muchas veces son contradictorias. El problema, se acusa mucho a los políticos, el problema es que la sociedad es infinitamente más compleja de lo que nos habíamos imaginado, pero que la política sigue funcionando a partir de este tipo de ideas. ¿Por qué triunfan en algunos lugares los populistas? Pues bueno, porque los populistas lo que hacen es simplificar radicalmente lo que es una política y una sociedad tremendamente compleja. No entran a discutir cómo se resuelve el problema de la vivienda. Lo que se trata es de buscar un enfrentamiento social directo entre unos que son los buenos, los nuestros, y otros que son nuestros adversarios, que son los malos.
Y bueno, el último punto que quería tocar, porque no ando mal ya de tiempo, es que ante esta situación, pues muchos están cayendo en la tentación autoritaria. Yo siempre suelo decir que cuando comencé mi carrera como politólogo a finales de los 70 en la universidad había un tema estrella. El tema estrella era, no solamente porque España estaba en ese momento pasando por la transición, el tema era las transiciones a la democracia. Coincidieron ahí en el sur de Europa, en varios lugares, en algunos lugares de América Latina, después en Europa del Este, más adelante luego también se siguió expandiendo, pero bueno, es decir, el problema era, la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿cuándo podemos decir que se ha acabado una transición política? O sea, ¿cuándo se consolida un sistema democrático? Y pueden imaginarse que hay una literatura verdaderamente espeluznante sobre toda esta materia. Fíjense lo deprimente que es que aquello a lo que nos dedicamos ahora los politólogos es analizar el proceso inverso, que es cómo se pasa de un sistema democrático a un sistema autoritario. Fíjense, es decir, todo ese optimismo, por ejemplo, que vivió mi generación, ¿no? En España, que hasta la crisis económica todo fue siempre para arriba. Y ahora de repente, pues, estamos cargados de miedo, estamos cargados de, sobre todo, miedo porque en cierto modo el mundo ha devenido impenetrable. Estamos desorientados, no sabemos realmente hacia dónde vamos, ¿no? Entonces lo teníamos muy claro, queremos ser como el resto de los países prósperos de Europa, queremos entrar en la Unión Europea, queremos estar en la Alianza Atlántica, queremos un sistema democrático, pero un sistema democrático hay que seguir esta hoja de ruta. Fíjense, ahora se está emprendiendo otra hoja de ruta y estamos ante una situación en la cual ya no sabemos realmente si los Estados Unidos de Trump se están desviando de lo que sería una ortodoxia democrática. Hungría ha dejado de ser un sistema democrático. ¿Cómo denominamos esos regímenes híbridos, donde hay elementos e instituciones que formalmente siguen siendo democráticas, donde hay elecciones, donde todavía opera una oposición política, aunque bueno, pues no en igualdad de condiciones con quien está en el gobierno, donde formalmente existe una autonomía del Poder Judicial, pero donde claramente se expande cada vez más el poder del Ejecutivo y, se trata de impedir en lo posible, o por lo menos erosionar, la independencia judicial o el control por parte del legislativo. ¿Cómo denominamos este nuevo proceso que indudablemente tiene rasgos claramente autoritarios? Pues bueno, ahí tienen el término que ahora mismo más se utiliza, que es el de autoritarismo competitivo por parte de Levitsky y Weiss, son quienes más han hablado de esos temas. Pero todo esto se complica todavía más, cuando tenemos en cuenta algunos de los cambios que se han producido en los procesos de comunicación política. Esto merece, evidentemente, todo otro ciclo de conferencias, pero en cierto modo ahora mismo el grandísimo problema es que esos brokenists, esos disruptores, son quienes poseen los instrumentos a través de los cuales circula hoy la comunicación, circula hoy la información. Es decir, son los dueños no solamente de X, Instagram, Facebook o Meta, como se llame, etcétera, etcétera, sino también de canales de televisión, de empresas
en las empresas de anuncios, de Paramount, etcétera. Es decir, los 5 o 6 personas más ricas del mundo tienen sus intereses puestos precisamente en actividades cuya función fundamental es incidir sobre la mente de la ciudadanía, no solamente como nosotros, sino también la ciudadanía universal. Ya digo que no tengo tiempo para abordarlo. Había reservado, pasa que no quiero retenerles demasiado, había abordado unas conclusiones que les quería leer, pero me van a llevar como 10 minutos, con lo cual voy a recortar, y es que hagan una observación, o que por lo menos que se planteen muy seriamente el divorcio que se está produciendo en nuestras sociedades. Una de las grandes ventajas que tenía el liberalismo, que como he dicho, lamentablemente está en crisis, es que nos permitía entendernos, que había una comunicación dirigida al entendimiento, no dirigida exclusivamente al insulto o a negar la contraria o a negar la razón al contrario. Lo que se trataba era de que pudiéramos convivir a partir de visiones del mundo diferentes, a partir de consideraciones de lo más diverso. Eso es lo que nos prometía el liberalismo, y ahora lo que estamos asistiendo es algo mucho más emocional, mucho más primario. De ahí viene esta polarización, donde no nos escuchamos unos a otros, donde solo queremos oír las voces de aquellos que nos son afines. Ahí es donde verdaderamente tenemos el problema, pero es un problema que ha sido provocado también precisamente por esa platamorfización del espacio público a la que me refería. Pero fíjense, y con esto ya sí que de verdad acabo, una de las mejores descripciones del desconcierto civilizatorio de Occidente que se hicieron en el periodo de posguerra, y este periodo se parece mucho al periodo de posguerra, es la que nos encontramos en la montaña mágica de Thomas Mann, que todos recordarán. Ahí es además Davos. Es curioso que Davos también ha sido protagonista hace muy poco. Davos, un hospital para tuberculosos, el simbolismo de la mancha negra en el pulmón, ¿no? Es decir, aquello que permite que respire nuestra civilización, nuestra cultura, la cultura europea, y es una cultura europea que de repente se presenta escindida. Y ahí hay una magnífica contraposición de las dos almas que han entrado en modo colisión, que es la que representa Settembrini, que es el alma de la Ilustración, del cosmopolitismo, que es el alma del republicanismo, del progreso, y luego la de Nafta, que es el alma, digamos, de aquello que está soterrado en la historia europea, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? Ese mesianismo revolucionario, esa contradicción que por un lado era bolchevique, por otro lado era jesuita y católico, ¿no? Es decir, la parte esa más soterrada, cada uno de ellos tratando de convencer al pobre Hans Castorp, ¿no? A través de su enfrentamiento dialéctico. Y Thomas Mann en aquel momento no toma partido. Y no toma partido por Settembrini, que cualquiera diría que estaba más cerca de lo que después Thomas Mann fue, porque lo veía como vacío. Lo veía como ese cascarón vacío, como ve mucha gente ahora está empezando a ver al liberalismo, como algo sin alma. Pero bueno, no se puede disparar contra el árbitro y contra las reglas. O sea, puede que no nos guste el juego, puede que no nos guste la forma en la que estamos practicando la democracia, pero eso no significa que tenemos que
romper las reglas de juego, sino que significa que tenemos que hacer un esfuerzo por jugar de otra manera. O sea, la gran ventaja de sacar a colación la idea del progreso es que quizá tenemos que replantearnos qué significa progresar en estos momentos. Igual tenemos más futuro si paramos ese crecimiento por el crecimiento, si nos reorganizamos socialmente, que si no reaccionamos visceralmente en contra de aquello que no nos gusta. No sé, me siento un poco predicador aquí al final, pero realmente yo creo que no puedo hacer como hizo Thomas Mann en La montaña mágica, luego se arrepintió. Hay que tomar partido. Y hay que tomar partido en esas tres opciones que yo les he presentado. Mi toma de partido claramente es por los conservadores, ¿quién lo diría? De alguien como yo, que se considera de centro-izquierda. Hay que tomar partido por el único sistema institucional que realmente permite la convivencia de los diferentes y sobre todo que, y con esto de verdad que se acabo, sobre todo que cree en que existe un principio absolutamente invulnerable, que es el principio de la igual dignidad humana. Ahora sí que me he quedado sin voz, pero he acabado. Muchas gracias.